Buenas tardes, mi grupo está conformado por Enrique Buitrago, Audrey Villamizar y Héctor. En este foro académico virtual hablaremos sobre la importancia de la lengua materna como base para comprender la diversidad cultural y lingüística en los contextos sociales. Bueno, primero vamos a comenzar hablando de la lingüística en la comprensión de lengua materna. La lingüística ofrece instrumentos esenciales para entender la lengua materna, ya que demuestra que la lengua no solo es un conjunto de palabras, sino un sistema social, cognitivo, que organiza el pensamiento, que hace la comunicación. El entender la lengua nos ayuda a identificar significados como desarrollamos habilidades cognitivas y a estructurar nuestros procesos de razonamiento. Según Coriseo, el lenguaje dispone de un aspecto lógico y cognitivo, el cual expresamos y organizamos ideas. Por eso asegura que el lenguaje puede considerarse como una forma esencial de nuestra actividad cognitiva. Esto quiere decir que la lengua es la forma en la que pensamos, distinguimos y contextualizamos la realidad. El autor Coriseo hace un análisis de cómo la lengua se desarrolla y él explica que no se desarrolla de manera aislada, sino que se interrelaciona con la vida social, la cultura, las costumbres, la civilización y el desarrollo de pensamiento que se va informando o desarrollando a través de él. Las relaciones que tiene el ser humano con su entorno. Por eso la lengua depende del contexto del ser humano, se desarrolle y pues también tiene que ver con el tipo de creencias, de costumbres, de ideas, de pensamientos, de los contextos o las ideologías políticas y religiosas, desarrollando según como el ser humano social. Por eso es importante para entender la lengua. Pues entender primero que todo la cultura del tipo de la comunidad que se desarrolla el ser humano no es lo mismo que una comunidad se desarrolle, el ser humano no es lo mismo. Por ejemplo, la comunidad indígena de seres humanos de comunidades mestizas o raizales, entonces entender que es un poco de lengua materna, que hay que entender las raíces de cada una de las culturas. La lingüística nos aporta una mejor comprensión de la lengua, organiza nuestro pensamiento y nuestra visión o interpretación al mundo. El estudio de estructura y mecanismos que permiten la comunicación entre personas sea posible. Gracias a ello, la lingüística nos ayuda a que comprendamos la lengua materna no solo en conjunto de reglas, sino en herramienta de conocimiento y comunicación. Función metalingüística. Pensar y hablar sobre la lengua. Función metalingüística es una de las funciones del lenguaje identificadas por Roman Jacobson. Se entiende como la dimensión del lenguaje que permite que el lenguaje hable sobre sí mismo. Su mayor objetivo se basa en explicar, aclarar y definir parte de los aspectos lingüísticos. ¿Qué es el metalenguaje? El metalenguaje es el sistema que usamos para hablar sobre el lenguaje de base, es decir, es un conjunto de palabras, conceptos y términos que sirven para describir o analizar cómo funciona la lengua. De esta manera, el metalenguaje se convierte en herramientas fundamentales para potenciar la conciencia lingüística y el pensamiento crítico. En resumen, el metalenguaje nos permite hablar y reflexionar sobre el lenguaje de manera precisa. Logra distinguir varios tipos de hechos metalingüísticos, como por ejemplo, discursos que hablan del lenguaje, presentaciones de distinciones en el nivel real del lenguaje léxico, fraseología, signos lingüísticos que para entenderlos requieren la objetivación de otros signos, entre otros. Relación entre función metalingüística y metalenguaje. La función metalingüística es la capacidad de reflexionar sobre el lenguaje, es decir, se activa de tal manera cuando solemos usar palabras para explicar otras palabras. El metalenguaje es el instrumento o herramienta que posibilita esa reflexión que se usan para hablar del lenguaje. Por lo tanto,
La función metalingüística utiliza el metalenguaje para poder cumplirse de tal manera. Sin el metalenguaje no habría manera de explicar ni analizar el idioma, y sin la función metalingüística el metalenguaje no tendría ningún propósito comunicativo. La función metalingüística permite que los hablantes piensen y hablen sobre el propio lenguaje. De esta forma, la reflexión es fundamental en nosotros para desarrollar una mayor conciencia lingüística y fortalecer el pensamiento crítico. Según Lourea, cuando analizamos palabras, estructuras o significados, activamos de varias formas el metalenguaje, es decir, el conjunto de recursos que utilizamos para describir cómo funciona la lengua. Asimismo, nos brinda la capacidad de observar el lenguaje desde afuera. También nos ayuda a comprender mejor cómo construimos nuestros mensajes, qué efectos producen y qué ideas transmiten. Importancia de reflexionar sobre el lenguaje. Reflexionar sobre el lenguaje es de mucha importancia ya que este nos permite comunicarnos mejor, pensar con una mayor precisión y llegar a comprender de una manera más profunda el cómo las palabras moldean parte de nuestra vida cotidiana. Formación de pensamiento crítico. La mayoría de la formación de pensamiento crítico del lenguaje es esencial porque nos permite entender de muchas formas que el lenguaje es una herramienta poderosa, que tiene mucha influencia en nuestra forma de ver el mundo. De tal manera, al llegar a reflexionar de manera crítica sobre él, logramos ver una mejor manera de comunicarnos y actuar de manera más consciente en la sociedad. Socializar sobre la sociolingüística, la lengua como construcción social. La sociolingüística es una disciplina que examina las relaciones entre la lengua y la sociedad, entendiendo que el lenguaje no es únicamente un sistema estructurado de signos, sino una construcción social profundamente vinculada a los contextos culturales, históricos, comunitarios. Desde esta perspectiva, la lengua es un fenómeno dinámico que se transforma conforme cambian las prácticas sociales y las condiciones de vida de las comunidades que la utilizan. La lengua como producto social. La sociolingüística sostiene que el uso lingüístico está determinado por múltiples factores sociales: edad, precedencia geográfica, nivel educativo, pertenencia cultural y práctica comunitarias. Así, la lengua no se emplea de manera aislada, sino como parte de la interacción social cotidiana. La vitalidad, el desplazamiento o incluso la desaparición de una lengua está directamente relacionada con las dinámicas sociales, políticas, económicas que atraviesan las comunidades que la hablan. Variación lingüística y legitimidad. Las diferencias en acentos dislécticos y registros no son errores, sino formas válidas de identidad social. No existe una manera correcta de hablar, sino usos adecuados según cada contexto comunicativo. El lenguaje, poder y identidad. El lenguaje refleja relaciones de poder, algunas variedades son valoradas y otras estigmatizadas, lo que genera desigualdad. La sociolingüística analiza cómo las decisiones sociales pueden observar o marginar ciertas formas de habla. Lengua como práctica cultural y simbólica. La lengua transmite cultura, saberes y formas de ver el mundo. También incluye sistemas no orales como las lenguas de señas, que se muestran cómo el lenguaje se adapta a las prácticas sociales de cada comunidad. Importancia de la lengua como construcción social. Comprender la lengua desde la sociolingüística ayuda a valorar la diversidad, reducir prejuicios y promover políticas y prácticas educativas inclusivas. Escogí el tema de multiculturalidad y diversidad lingüística. La multiculturalidad se define como la coexistencia de múltiples grupos étnicos y culturales en un mismo territorio, fomentando el respeto mutuo y la integración sin exigir asimilación.
En Colombia, país de 51 millones de habitantes, predomina una rica diversidad étnica. 49% de mestizos, 37% de blancos, 10% de afrodescendientes, 3,4% de indígenas y un grupo notable de 6,4% que es de origen árabe, segunda mayor cantidad de comunidad en Latinoamérica, junto a importantes aportes europeos y de Medio Oriente. La diversidad lingüística constituye un pilar fundamental de la identidad cultural. A nivel global existen cerca de 7.000 lenguas, pero más del 50% están en riesgo de extinción y solo 15 concentran el 90% del contenido digital. La globalización acelera la desaparición de lenguas minoritarias, muchas de las cuales carecen de tradición escrita. Entre las más extendidas destacan el inglés, chino mandarín, hindi, español y árabe, mientras que las lenguas de señas son reconocidas como un sistema lingüístico pleno. Tanto la multiculturalidad como la diversidad lingüística enriquecen el tejido social, promueven el diálogo intercultural y fortalecen la democracia. No obstante, generan desafíos como posibles tensiones entre valores, pérdida de cohesión social y la progresiva homogenización cultural impulsada por procesos globales. Propuesta pedagógica. Se implementa una actividad lúdico-pedagógica llamada Nuestra Historia Intercultural expresada en tu lengua y mi lengua. Objetivo: incentivar el análisis de la importancia de la lengua materna y su implicación en los procesos lingüísticos. Cada estudiante construirá su propia historia describiendo cómo la lengua materna ha influido en su desarrollo personal, social y profesional. Luego se realiza una asamblea donde se compartirán cada una de las historias, se enfatizarán en los aspectos lingüísticos como el dialecto, la expresión cultural y el acento, las palabras de cortesía, el significado, las palabras según su cultura. Finalizando, se compartirán sus conclusiones de cómo la lengua materna influye en la construcción cultural desde lo individual hasta lo colectivo. Esta estrategia pedagógica busca valorar cada una de las lenguas y su valor en la construcción cultural, basado en el respeto, la resiliencia, la tolerancia, la empatía y la comprensión intercultural, lo que permite la innovación de ambientes pedagógicos exclusivos. En conclusión, la lengua es un instrumento útil para entender nuestra identidad cultural y las dinámicas sociales que nos rodean mediante la función metalingüística, la lingüística y la sociolingüística. Reconocimos que la lengua no solo comunica, sino que organiza, refleja y expresa las realidades de la comunicación y nos permite valorar la multiculturalidad y promover una educación más exclusiva e intercultural.